Entonces, la idea de hoy es seguir. Entonces, los días pasados, primero definimos la integral, vimos cómo calcularla, primero dijimos, bueno, la relacionamos con áreas, entonces sabemos calcular algunas áreas, usamos eso, después por suerte vino Newton y Barrow y nos dijeron, no, mira, la podés calcular de esta manera si conoces primitivas de funciones. Y eso, bueno, nos abrió un poquito el panorama y con eso pudimos ver algunas aplicaciones. ¿Sí? Vimos 3 nada más, van a haber millones más en la carrera. Pero la idea de las aplicaciones también es que vean cómo, planteando bien la aplicación, ¿sí? Se llega a una integral, digamos, ¿sí? Volviendo a la definición de integral. Siempre era haciendo una partición, aproximando con cosas que conocíamos y después juntar todo. Es decir, siempre es la misma idea cuando aparecen las integrales. Seguramente que en física lo van a ver, cuando vean momento de inercia y ese tipo de cosas, aparece de vuelta todo eso. Entonces la idea es seguir para adelante, ¿sí? Vimos que, bueno, algunas integrales teníamos que conocer. Ya la clase pasada nos apareció una donde, bueno, era un poquito más complicado encontrar la primitiva para poder resolver la integral. Entonces, las clases que siguen, ¿sí? El objetivo es aprender distintos métodos para poder hacer un poco más viable esto de resolver integrales, ¿sí? O por lo menos un poco más ameno y divertido para algunos quizás. Entonces, recordemos un poquito, ¿sí? Para ponernos a tono. Si alguien nos dice, che, ¿cuál es la antiderivada de esta porquería de función? Menos x por el seno de x, menos el coseno de x sobre x al cuadrado. Y así, mirándolo fijo, está muy difícil de tratar de hallar una primitiva, ¿sí? Acuérdense que la primitiva no es lo de arriba, lo de abajo, no es todas cosas por separado, ¿no? Así como está difícil hallar la primitiva, ¿sí? Algo más fácil sería si me preguntan, che, ¿es esta función, coseno de x sobre x, una primitiva de toda esta cosa que estaba acá? Ah, bueno, eso es más fácil, ¿sí? Eso es más fácil de verificar porque lo único que hay que hacer es derivar, ¿sí? O sea, verificar algo es más fácil que tratar de hallarlo, ¿sí? ¿Y por qué? Bueno, porque usamos la definición de primitiva, justamente, que es, bueno, derivemos el coseno de x sobre x, a ver qué nos da. Entonces, hagamos eso. Si derivamos el coseno de x sobre x, esta es la derivada de un cociente, ¿sí? Si derivamos eso, van a ver que nos da esto, ¿no? Es la derivada del de arriba, que es menos seno, por el de abajo sin derivar, que es x, ¿sí? Entonces ahí nos queda este primer término, menos el primero sin derivar, que es coseno de x, por la derivada del de abajo, que es 1, ¿sí? Entonces nos queda todo este otro término. Dividido el denominador al cuadrado. Entonces todo esto, por casualidad, es justamente esa función que queríamos, ¿sí? Entonces, mira, el coseno de x sobre x es una primitiva de toda esta expresión que está acá, ¿sí? ¿Y hay otra primitiva? Bueno, esto ya estuvimos hablando bastante, ¿sí? ¿Hay otra primitiva? Claro que sí. Son todas las funciones que le podemos sumar una constante a esta, ¿sí? O la diferencia con esta es una constante. ¿Puede haber otra? No, ¿sí? La diferencia entre primitivas, ya lo demostramos la otra vez, tiene que ser una constante. Entonces, en realidad, hay infinitas primitivas, ¿sí? Hay infinitas primitivas, y a todo esto, f de x más c, es la que llamamos la primitiva general de esa función f chiquitita, ¿sí? Y en realidad, ¿sí? Como no hay una sola primitiva, hablamos de una familia de funciones primitivas de f. Y esa familia de funciones primitivas de f es lo que vamos a definir, ¿sí? Como la integral indefinida de f. Y lo vamos a indicar de esta forma, ¿sí? Esta es la notación de Leibniz. Vamos a escribirlo. Fíjense que la integral justamente no tiene límites, ¿sí? No tiene los límites inferior y superior. Entonces la integral indefinida de una función, por definición, va a ser toda esta familia de funciones. Entonces la integral indefinida es toda la familia de funciones. Es toda una familia de funciones. No es una sola función, ¿sí? Sino que con la integral indefinida estamos describiendo a toda una familia de funciones. Son infinitas funciones que cumplen esta condición, ¿sí?
Entonces es importante para más adelante que vayan entendiendo que estamos hallando una familia de funciones, ¿sí? No es una sola, ¿sí? No es cuando C vale 0, es toda una familia de funciones. Son todas las posibles primitivas de esta función f chiquita, ¿sí? Eso es lo que vamos a llamar la integral indefinida de una función. Entonces, esto es como para ponernos todos de acuerdo en todo lo que vinimos como mencionando, todo suelto por ahí, en las clases pasadas, pero ahora ya le ponemos nombre y apellido a todo. Entonces está la integral indefinida de la función. Por ejemplo, ¿sí? Y de paso nos sirve para recordar el que todavía no lo vio, si tenemos el logaritmo natural del módulo de x, ¿sí? El valor absoluto de x, si x es positivo es el logaritmo natural de x, ¿sí? Y si x es negativo es el logaritmo natural de menos x. ¿Sí? Acá usamos la propiedad del valor absoluto, ¿sí? En 0 no está definido. O sea que tiene esta pinta, ¿sí? Esa función tiene esta pinta, ¿sí? Está definida tanto para x negativos como positivos, de esta manera. ¿Sí? Entonces, fíjense que si derivamos, ¿sí? Si derivamos el logaritmo natural de x, lo derivamos, eso es, la derivada es 1 sobre x, ¿sí? Esta la hicieron en mate A, haciendo el límite del cociente incremental, ¿sí? Lo habían demostrado, esto es 1 sobre x. Esto es para x positivo, ¿sí? Porque es la expresión es logaritmo natural de x. Y para los x negativos hay que derivar el logaritmo natural de menos x, ¿sí? O sea, derivamos esta expresión. ¿Y cómo derivamos esto? Bueno, con la regla de la cadena, ¿no? La derivada del logaritmo natural de algo es 1 sobre ese algo, ¿sí? O sea, 1 sobre menos x, y todo hay que multiplicar por la derivada de ese algo, o sea, la derivada de menos x, que es menos 1. Entonces el menos con el menos se cancelan, y también la derivada de, entonces la parte negativa es 1 sobre x, ¿sí? O sea que la derivada del logaritmo natural del valor absoluto de x es 1 sobre x, ¿sí? Que es esta que está en negro. Claro, está bien, ¿no? Porque cuando x es negativo, la derivada es negativo, o sea que decrece, ¿sí? Acuérdense que la derivada nos indica, el signo de derivada nos indicaba si la función crece o decrece, ¿sí? Entonces fíjense que en la parte negativa la función decrece, entonces también la derivada es negativa, ¿sí? Crece cada vez más rápido, o sea que la derivada es cada vez más negativa. Y en la parte positiva la función crece, entonces la derivada es positiva, pero crece cada vez más lento, entonces es cada vez más cercana a cero la derivada, ¿sí? Así que está bien, tiene sentido, o sea que esto nos permite, ¿sí? sabiendo que derivamos, nos permite decir que la primitiva de 1 sobre x, ¿sí? La primitiva de 1 sobre x es el logaritmo natural del valor absoluto de x, ¿sí? Entonces ojo con esto, que es el valor absoluto. El logaritmo natural del valor absoluto, porque tiene que valer tanto para positivos y negativos, ¿sí? El que por ahí no se acordaba de esto, ¿sí? O por ahí no lo hicieron con el valor absoluto en mate A, dependiendo de qué curso estuvieron, quizás tuvo problemas al hacer uno de los ejercicios de la guía, ¿no? Que era una integral de justamente 1 sobre x, pero con límites negativos. Entonces, si no ponían el valor absoluto, después les quedaba el logaritmo natural de un valor negativo y ¿qué hacían? ¿No? ¿Sí? Entonces, ahora ya lo saben y no se lo olviden más, ¿sí? Es un error muy común poner que la primitiva del 1 sobre x es el logaritmo natural de x. No, es el logaritmo natural del valor absoluto de x. ¿Mm? Acá estamos calculando la integral indefinida, ¿sí? Y fíjense que no pusimos el logaritmo natural del valor absoluto de x, ¿sí? Pusimos el logaritmo natural del valor absoluto de x más una constante. ¿Por qué? Porque la integral indefinida es toda una familia de funciones, no es una sola primitiva, es todas las posibles primitivas, ¿sí? Son todas las familias de funciones que si las derivamos nos dan 1 sobre x en este caso, ¿sí? Entonces no se olviden de eso, olvidarse la C es un error de conceptual grave porque no saben qué es lo que están calculando, ¿sí? Lo hacen mecánicamente pero se olvidan de qué es lo que están haciendo. Estamos hallando toda una familia de funciones. Y ahora parece una pavada, pero en realidad es el concepto fundamental para cuando después pasemos al siguiente tema, que va a ser ecuaciones diferenciales. Entonces es mejor ir ya fijándolo ahora. Bien. Entonces, vamos a hacer como una tablita, ¿sí? Quizás algunos de ustedes ya la empezaron a hacer,
de integrales indefinidas que las conocemos porque sabemos derivar la primitiva, básicamente, ¿sí? O sea, todo lo que aprendimos en MATEA, ¿sí? Sabemos derivar funciones, bueno, ahora lo hacemos como al revés y decimos, ah, bueno, como la derivé y me dio esto, entonces aquella era la derivada de esto. Perfecto. Entonces vamos a ver, repasar todas estas que sabemos que van a ser como nuestra tablita fundamental para trabajar a partir de ahora. Entonces, la integral de una constante, ¿sí? De k, esa es fácil, es k por x más c. Porque estamos como integrando el 1, ¿no? Si la constante es la afuera, la primitiva de 1 es x, ¿sí? Más la constante, obviamente. La de un monomio, ¿sí? X a la n, la potencia de un monomio, de la potencia de x, perdón. Esa, si n es distinto de menos 1, ¿sí? Que es la de 1 sobre x, va a ser x a la n más 1 dividido de n más 1. ¿Sí? Esta ya estuvimos trabajando en las clases pasadas. La de 1 sobre x la acabamos de ver, es el logaritmo natural del valor absoluto. La de e a la x es e a la x más c. La de a a la x, ¿sí? Este es que apareció en el examen diagnóstico, es a la x dividido el logaritmo natural de a. La del coseno, ¿sí? La primitiva del coseno es el seno, y la primitiva del seno es menos el coseno, ¿sí? Cuando derivamos el coseno es menos seno, entonces por eso aparece este signo menos acá para arreglar eso. La de la secante al cuadrado, ¿sí? La primitiva es la tangente, esta la hicieron también en el examen diagnóstico, de que derivaron la tangente, ¿sí? Y les daba la secante al cuadrado, aplicando ahí alguna propiedad, una identidad trigonométrica, ¿sí? Que coseno cuadrado más seno al cuadrado es igual a 1. Así que esta es la secante al cuadrado, esta es otra que hay que saber. La de 1 dividido 1 más x al cuadrado, ¿sí? La primitiva esta es el arco tangente de x, ¿sí? El arco tangente de x. Y ya que estoy, les voy a por alguno también lo hizo, el arco tangente, después por ahí lo vamos a recordar de vuelta, ¿sí? Pero el arco tangente de x no es 1 sobre la tangente de x, ¿sí? Una cosa es el recíproco y otra cosa, sí, que es 1 sobre la tangente de x, y otra cosa es la función inversa, que es el arco tangente de x, ¿sí? Por ahí piensan esto porque hay muchas veces que lo escriben así, ¿sí? Sobre todo en la calculadora, creo. Ojo que estas cosas no son iguales, ¿sí? Estas cosas no son iguales, ¿sí? Esto sería la tangente de x todo a la menos 1, como va a aclarar así. Y eso que está acá es la función inversa de la tangente, ¿sí? Que es el arco tangente. Entonces, una cosa es la inversa y otra el recíproco, ¿sí? El recíproco es 1 sobre algo. Entonces, ojo con esto, que son dos funciones distintas, ¿sí? Muchos hicieron, bueno, no sé si muchos, pero algunos hicieron esto en el examen diagnóstico, y va a aparecer más adelante, por eso ya lo voy aclarando, ¿sí? Ojo con esto, ojo con esto. Entonces, como sabíamos que la derivada del arco tangente, esto lo hicieron en MATEA, ¿sí? Era 1 sobre 1 más x al cuadrado, la primitiva era de 1 sobre más x al cuadrado es arco tangente. Bueno, y también están las mismas con el arco seno y el arco coseno, que están 1 sobre la raíz de 1 menos x al cuadrado. ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? Entonces, esta tablita, ¿sí? Esta tablita es conocimiento que lo teníamos de MATEA, que ahora le pusimos como otro nombre, ¿sí? Como la integral indefinida de esta función. ¿Por qué entonces? Porque sabemos derivar la primitiva. Entonces, todo lo que hagamos a partir de ahora va a estar basado en estas. Y estas son las que conocemos. ¿Sí? Estas son las integrales que conocemos. Entonces, todo lo que vamos ahora es transformar estos problemas nuevos en estos que ya sabemos, básicamente. Es llevar todos los problemas raros a estas integrales que sí conocemos. De eso se trata integrar, básicamente. Y para eso, bueno, hay un montón de métodos. Entonces vamos a empezar con el primero, el más natural, el más útil también. Quisiera decir el más sencillo, pero no sé si es el más sencillo. Hay que darse cuenta de cosas. Bien, entonces, supónganse que tenemos que integrar esta función, o tenemos que resolver esta integral indefinida. Entonces yo les pregunto, ¿lo podemos hacer esto? ¿Podemos hallar la integral indefinida? Con lo que sabemos hasta ahora, ¿lo podemos hacer? Sí. Bueno, sí. Es una porquería, ¿sí? Nos va a llevar un montón de tiempo, pero podemos hacerlo, porque bueno, hay que hacer este polinomio a la 22, bueno, eso se puede hacer, no importa, es la expansión, hay que hacer
estos productos de polinomios a la 22, ¿sí? Hay formas fáciles de hacerlas, pero hay que hacer este producto, ¿sí? Más o menos será alrededor de 120 términos, y después hay que multiplicarlo por este otro polinomio de 3 términos, y con estos 120, o sea que nos queda alrededor de 120 términos, que después hay que integrarlos, ¿no? Todos monomios, que después hay que integrarlos, y después eso si queremos evaluarlos, si esto viene de hacer alguna integral definida. Pero en principio, con lo que sabemos hasta ahora, lo podríamos hacer, ¿sí? Será muy molesto hacer eso, ¿sí? Mucho esfuerzo, que no vale la pena. Yo no lo haría, pero bueno, si no queda otra, va a haber que hacerlo, ¿sí? Pero por suerte, fíjense, no hay cualquier cosa, ¿sí? Estos polinomios no son cualquier cosa. Entonces, si lo miran fijo un rato, ¿sí? Si lo miran fijo un rato, quizás alguno se puede dar cuenta que, mira, si agarro este polinomio que está acá, que está dentro de la potencia esta 22, que era una porquería, ¿sí? Este otro polinomio que está acá, ¿sí? Uno es la Es primitiva la del derivada. otro. Es la derivada, ¿no? O sea que si miramos fíjense que derivada de x a la sexta es 6x quinta, perfecto. La derivada de 3x al cubo es 9x cuadrado, bárbaro. La de menos 2x al cuadrado es menos 4x y el 4 es 0, así que buenísimo. O sea que, tiene algún tipo de estructura acá. A ver qué pasa. A ver, entonces todo esto, si llamamos g de x al primer polinomio, ¿sí? La derivada de eso es este segundo, o sea que esa integral la podemos reescribir de esta manera, como g de x a la 22 por g' de x diferencial de x. La podemos reescribir de esta manera. Bueno, y esto tiene pinta de como que es la regla de una cadena, ¿no? Porque está una función, ¿sí? Está el g de x a la 22, ¿no? Algo a la 22, por la derivada de ese algo. O sea que parece como que hubiera venido de una regla de la cadena, justamente, ¿no? Hay una función de g por la derivada de g, ¿sí? Entonces quizás, si lo vemos por ese lado, viene la regla de la cadena, ¿sí? Pero la regla de la cadena, ¿de quién? ¿De derivar a quién? Bueno, para que nos quedara algo a la 22, ¿sí? Para que nos quedara algo a la 22, es porque venía de algo a la 23, ¿no? Entonces venía de algo a la 23 sobre 23. Cuando derivamos esto, ¿sí? Fíjense, entonces, si a esto lo llamamos f de g de x, ¿sí? Cuando derivamos esto, ¿qué nos queda? Bueno, nos queda, es como obtener x a la 23 sobre 23, ¿no? Es x a la 22, porque el 23 se canceló, ¿sí? Por la derivada de lo adentro, el g' de x. Pero fíjense entonces, todo esto que está acá es exactamente lo que nos aparece en la integral. O sea que todo esto, en realidad, lo podemos reemplazar por la derivada de f con respecto a x, ¿sí? Entonces, lo que tenemos en realidad acá es la integral indefinida de ¿quién? De f' de g de x, ¿sí? La derivada de esta f con respecto a x. ¿Y quién es el resultado de esto, entonces? Si tenemos la integral indefinida de la derivada de f. ¿Quién es una primitiva de f'? G de x a la 23 sobre 23. No. ¿Quién es? Es f, ¿no? Sí. La derivada de f, ¿sí? La primitiva de la derivada de f es f, no queda otra, ¿sí? Eso por definición es f, ¿sí? Entonces la integral definida de f' es f. Que bueno, como bien vos decías, esto es g de x a la 23 sobre 23, ¿sí? Entonces acá hallamos una primitiva que es esta. Entonces, volvamos a nuestro problema, ¿sí? Entonces, la integral indefinida es esto, g de x a la 23 sobre 23, más la constante, obviamente, es toda una familia de funciones, que es x a la 6 más 3x, bla, 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 todo. ¿Sí? Entonces, fíjense, qué fácil que resolvimos un problema que tenía como 120 términos, qué fácil que lo pudimos resolver porque nos dimos cuenta que aparecía la derivada de algo, ¿sí? en la integral, ¿sí?
Y la derivada aparecía multiplicando. ¿Para qué? Para poder usar esto de la regla de la cadena. Entonces, vamos a reescribirlo esto en general y hacemos algún otro ejemplo. Entonces, recordemos que el diferencial de f lo podemos escribir como f' de x, diferencial de x, ¿sí? Esto lo vieron en Matea al final, ¿sí? Cuando vieron linealización, ¿no? Que tenían una... Esto básicamente viene de cuando teníamos una función, bueno, no me gusta la función de puse, bueno, a ver, acá lo vamos a hacer. Teníamos una función, entonces queremos ver, bueno, cómo cambia la función acá alrededor de este punto, ¿no? Y planteaban justamente el delta x, y la idea era ver cuánto varía la función al moverse en x, cuánto varía en y. Bueno, en el límite eso era justamente el diferencial. ¿Quién nos habla de cómo varía la función? Justamente la derivada, ¿sí? Entonces, cuánto cambia en y es básicamente la derivada por cuánto cambia en x, ¿sí? En el límite son los diferenciales, justamente. Esto lo vieron al final de bueno, no sé si al final, en el segundo módulo, que era para hacer linealización de función. Entonces el diferencial de f es f' por el diferencial de x, ¿sí? ¿Para qué queremos hacer esto? Bueno, entonces vamos a como generalizar esto, ¿sí? Generalizar esto que acabamos de hacer con este ejemplo. Entonces, si llamamos u a g de x, ¿sí? Y u es una función derivable y f grande es una primitiva de alguna función f, ¿sí? Entonces, esta integral que tenemos acá, ¿sí? Que fíjense que es el caso que teníamos recién, ¿no? F de g de x por g' de x diferencial de x, ¿sí? Entonces aparece una función de algo, ¿sí? Multiplicado por la derivada de ese algo, básicamente, ¿sí? ¿Quién sería este f chiquito en el ejemplo que tuvimos recién? ¿Quién se anima? A ver. ¿Qué función sería? ¿La potencia? ¿Qué potencia? A la 22. A la 22, es elevar ese algo a la 22, ¿sí? Entonces la f chiquita sería, ¿sí? En este caso sería esto, ¿no? Elevar algo a la 22, esa es la función que teníamos ahí, ¿sí? La primitiva de esto, ¿sí? Era ese algo a la 23 sobre 23. ¿Sí? ¿Y todo por qué? Porque aparece acá la derivada. Si no aparece acá la derivada, estamos al horno porque no podemos usar la regla de la cadena, justamente, ¿sí? Entonces tenemos la función de algo por la derivada de ese algo, ¿sí? Esta es la estructura que hay que buscar para poder usar este método. ¿Y qué nos dice el método? Bueno, que entonces esta integral, ¿sí? Podemos reescribirlo, sí, en realidad ahora con el ejemplo lo vamos a ver esto, ¿sí? Cómo lo vamos a usar. No vamos a andar escribiendo g de x, g' de x, no vamos a llamarlo u. Entonces, por eso también este método de sustitución también se llama cambio de variable, porque a toda una cosa la llamamos u. Entonces vamos a tener una función que depende de u, y esto que está acá, g' de x, diferencial de x, justamente es el diferencial de u, ¿no? Acá, como u lo llamamos g de x, el diferencial de u es g' de x, diferencial de x. O sea que esto no, la idea es, toda esta integral difícil, es reescribirla en esta nueva variable, y nos queda la integral de f de u, diferencial de u, que uno esperaría que sea más sencilla de resolver, ¿sí? Que es lo que hicimos ahí arriba. Pero acá arriba todavía lo hicimos con g de x, entonces no estaba claro. Ahora entonces vamos a ver cómo hacerlo para que sea todo más simple, ¿sí? O más prolijo. Entonces, como tenemos la integral de f de u, como f grande era la primitiva de f chiquita, esto es f de u más, ¿sí? Que volvemos, es f de g de x más c, volviendo al x. Entonces, para el que acaba de decir, no entendí nada de lo que acabas de decir, Sebastián, vamos a pasar al ejemplo para ver cómo usar esto del u, ¿sí? Vamos a pasar a un ejemplo. Entonces, supónganse que tenemos que integrar esto, ¿sí? Tenemos que el coseno del arcotangente de x dividido 1 más x al cuadrado. Una integral imposible, ¿sí? Imposible, una porquería, todas estas cosas, funciones raras. Bueno, pero aparecen, ¿sí? Pero el tema es que aparecen después, ¿sí? Algunas por ahí es como una exageración de matemáticas, ¿sí? Pero hay muchas que aparecen en la carrera, ¿sí? Todo dependiendo que sigan, ¿no? Entonces
Entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, la idea es mirarlo, ¿sí? La idea es que con el tiempo, a medida que resuelven cada vez más integrales, ese tiempo de mirar la integral para darse cuenta qué hacer es cada vez más chiquito, ¿sí? Es cada vez menos, hasta llegar a unos segundos, esperemos, ¿sí? La idea es entrenar. Entonces, la idea es mirarlo y empezar a pensar, bueno, a ver, hasta ahora es el método de sustitución. Primero, empezamos pensando, ¿todo esto es alguna de las que tengo en la tabla? No. Bien, entonces tengo que usar algún método. Por ahora es el de sustitución, entonces lo que tenemos que buscar es, bueno, algo, ¿sí? Algo, y que sea la derivada, otra cosa que esté multiplicando el diferencial de x. Y es muy importante que esté multiplicando. Entonces acá Julio nos dice, fíjate que el denominador es la derivada del arcotangente. Bueno, ¿es el denominador? No. Ojo, ¿no? Esto lo podríamos, quizás para el que todavía está un poco perdido, reescribámoslo de esta manera, ¿sí? Lo separamos. Pusimos el coseno del arcotangente por un lado por 1 sobre 1 más x cuadrado. Entonces, ojo que la derivada del arcotangente no es 1 más x cuadrado, sino que es todo esto, ¿no? Yo entendí lo que ustedes decían, pero por las dudas, para algún otro, tiene que estar multiplicando, ¿sí? La derivada tiene que estar multiplicando al diferencial de x, ¿sí? Entonces ya van a ver cuando hagan los ejercicios que no pueden elegir algo que esté en el denominador, ¿sí? Si tienen el coseno arriba y el seno abajo, no pueden elegir que la derivada es lo que está abajo en el seno, ¿sí? En el denominador. Tiene que estar multiplicando el diferencial de x para que nos ayude la regla de la cadena, ¿sí? Porque esto era el g' de x por el diferencial de x. Entonces tiene que estar multiplicado, no se puede elegir algo del denominador. Bien, entonces, como bien dijo Julia acá, ahora sí, la derivada del arcotangente es esto que está acá. Entonces llamemos u al arcotangente de x, ¿sí? Llamemos u al arcotangente de x. Y fíjense que entonces, con u igual al arcotangente de x, el diferencial de u es u' por el diferencial de u, que esto va a ser la derivada del arcotangente de x por el diferencial de x, que la derivada del arcotangente es 1 dividido 1 más x al cuadrado por el diferencial de x. Y fíjense que todo esto que está acá, justamente es esto que nos aparece. O sea que fíjense que en esta integral ahora la podemos reescribir. ¿Y la f sería el coseno? Claro, entonces, en realidad no nos interesa, ¿sí? Pero la f sería el coseno en este caso, ¿sí? Entonces toda esta integral ahora es la integral de el coseno de u, ¿sí? Porque el cotangente era u, por todo lo que está en rojo, que es el diferencial de u, ¿sí? Todo lo que está en rojo es el diferencial de u. Entonces, ahora, en vez de integrar, ¿sí? Nuestro ejercicio, ¿qué fue lo que hicimos? Bueno, este ejercicio, que era integrar toda esta porquería en x, lo convertimos a un nuevo ejercicio, a hacer esta integral en u, ¿sí? Pero, ¿sí? Entonces, olvídense de dónde vino, ¿sí? Olvidémonos de todo lo de arriba, nos quedamos nada más que con la integral del coseno de u diferencial de u. Entonces yo le digo, este ejercicio ahora, ¿es más fácil de resolver? Sí, ¿no? ¿Cuál es la primitiva del coseno de u? Seno de u más c. Es el seno de u más c. Entonces, este ejercicio difícil lo convertimos en algo de la tablita, ¿sí? Justamente es de la tablita. Bueno, ¿y el seno de u más c quién es? Entonces, esta integral original que teníamos, el seno del arco tangente de x más c. ¿Se entendió entonces cómo hay que hacer? ¿Sí? Entonces, por eso es el método de cambio, el método de sustitución o cambio de variable. Hay que buscar quién va a ser el u, ¿sí? Que en general es lo que aparece adentro de una función molesta, ¿sí? En este caso nos molestaba que fuera el coseno del arco tangente. Entonces, bueno, a ver si lo que está dentro del coseno es lo que nos molesta. En el otro era esa potencia a la 22 lo que nos molestaba. Bueno, a ver si lo que está dentro de la potencia a la 22 lo podemos llamar u. ¿Sí? Entonces llamamos a eso u y vemos, bueno, a ver, aparece la derivada multiplicando al diferencial, ¿sí? Es muy importante que estén multiplicando, así no podemos que esté en cualquier lado, ¿sí? La forma a la que tenemos que llegar es una función de u por el diferencial de u, ¿sí? Se tiene que cumplir esto. Y para que aparezca el diferencial de u, ¿sí? Esto era el g' de x diferencial de x, ¿sí? O u' de x, como quieran llamarlo. ¿Estamos entonces? ¿Se entiende un poco mejor ahora el método? Bueno, como verán,
el método en sí no es complicado, es sencillo. Lo que pasa es que ¿cuál es el problema? Y el problema es darse cuenta de quién va a ser el U, ¿sí? ¿A quién llamaré? Bueno, al principio les va a costar, obviamente, ¿sí? Pero a medida que hagan más y más integrales, va a ser más sencillo, y este en realidad es como el caso, o el método más fundamental, si quieren, ¿sí? El más básico, el que van a usar siempre. ¿Mm? ¿Estamos ahí? ¿Se entendió entonces con este ejemplo? Después van a hacer más. Sí, profe. Entonces, pasemos ahora, ¿sí? Usar esto con qué pasa si tenemos la integral definida. Entonces, ahora tenemos que integrar todo esto, ¿sí? Entre menos 1 y 5. De vuelta, esta es una integral que podemos hacer, ¿sí? Hay que hacer resolver este cubo, sin ningún problema lo podríamos hacer. Pero, ya que está, podríamos aprovechar el método de sustitución, ¿sí? Dándonos cuenta que, mira, acá está x cuadrado más 1, ¿sí? Está x cuadrado más 1, y si lo derivamos, la derivada de esto es 2x, ¿sí? Pero no tengo un 2x, ¿sí? No tengo un 2x, pero aparece el x. Entonces quizás lo podríamos arreglar un cachito, ¿no? Fíjense, ¿cómo lo arreglaríamos? Bueno, si multiplicamos por 2 y dividimos por 2, ¿no? Ahí aparece la derivada. Un medio, quedaría un medio, que quedaría ahí, no pasa nada, ¿sí? Pero el 2x lo podemos usar como la derivada. Bueno, ahora vamos a resolver. Entonces, podríamos usar el método de sustitución, ¿sí? ¿Y cómo lo vamos a usar? Bueno, hay dos formas de hacerlo, ¿sí? Y esto es a gusto del consumidor. Después, a medida que ustedes hagan más, van a ver cuál les conviene mejor, ¿sí? O cuál les sale más fácil a cada uno. Entonces, una forma es, bueno, hallemos la integral indefinida, ¿sí? O sea, la familia de primitivas, y después usar barro, ¿no? Porque, ¿cómo resolvemos esa integral? La idea es obtener una primitiva y usar barro con la primitiva. Entonces, esa es la forma más natural, si quieren, que vamos a hacerla entonces, hallar la integral indefinida. O sea que hay que resolver, en vez de esta integral, resolver esta otra. Estas dos son dos cosas distintas, ¿sí? Son dos cosas distintas. Ojo con eso, ¿sí? Son dos cosas distintas. El de arriba, ¿qué nos devuelve? El de arriba, la solución es un número, ¿sí? Es una integral definida, entonces la solución es un número, ¿sí? Es una integral entre menos 1 y 5, así que esto es un número. El de abajo es una integral indefinida, entonces el resultado es una familia de funciones, ¿sí? Era la familia de primitivas. Nosotros nos interesa obtener una nada más para poder usar barro después. Pero ojo que son dos problemas distintos, son dos cosas distintas lo que estamos haciendo. Que se resuelvan, que estén relacionados, sí, pero conceptualmente son dos cosas distintas. Bien, entonces la idea es resolver esto con los métodos que dijimos. Entonces dijimos, bueno, llamemos u a x al cuadrado más 1. Que bueno, como estaba el cubo, había que resolver ese cubo, es como lo primero que uno intenta, ¿sí? Esto ahí tiene mucho de a prueba y error, ¿sí? Bien, entonces si u es x cuadrado más 1, el diferencial de u entonces es la derivada de u, 2x, por el diferencial de x, ¿sí? Entonces, ¿la idea cuál es? La idea ahora es reemplazar en la integral original todo esto, ¿sí? Entonces, en la integral original tiene que aparecer esto acá, ¿sí? Entonces, la idea es hacerlo aparecer, ¿sí? No despejen de acá el diferencial de x y reemplácenlo, después cancelen cosas porque eso está mal, ¿sí? Están cancelando cosas que no tienen sentido y más adelante puede traer problemas. Yo no les aconsejo eso porque después cometen errores graves, ¿sí? Cuando hacen. Entonces, la idea es, hallamos el diferencial de u, bien. Entonces, todo esto nos tiene que aparecer en la integral, ¿sí? Que no aparece, entonces arreglemos la integral para que aparezca. Como dijimos recién, podemos multiplicar y dividir por 2, entonces eso no cambia la expresión, ¿sí? Entonces fíjense que ahora nos quedó esto. Hicimos aparecer el diferencial de u. Entonces, toda esta integral, ¿sí? Ahora la transformamos en esta otra integral. Un medio de x cuadrado más 1, que lo llamamos u, al cubo, por el diferencial de u, ¿sí? Todo esto que está acá se transformó en el diferencial de u. Por culpa de que no aparecía la derivada exactamente, nos apareció este 2 acá dividiendo, ¿sí? Bueno, y esta es una integral que, ahora sí sabemos hacer, es u al cubo. Bueno, la de u al cubo, ¿cuál es la primitiva? Es
u a la cuarta sobre 4, y por culpa del 2 que teníamos, nos quedó sobre 8. ¿Sí? Entonces, acá lo que hicimos fue justamente hallar la familia de primitivas de esa cosa que, si volvemos al x, es x cuadrado más 1 a la cuarta sobre 8. Entonces, acá fue como el primer paso de la resolución. Hallar una primitiva, ¿sí? Con c igual a 0 tomamos y es una primitiva. Entonces ahora aplicamos la regla de Barrow para resolver el problema original, la integral definida. Entonces esto es evaluar la primitiva en el límite superior menos en el límite inferior, ¿sí? Aplicar Barrow. Esto nos queda, ¿sí? Cuando reemplacemos acá 5 al cuadrado, 25 más 1 es 26, ¿sí? 26 a la cuarta sobre 8, menos el menos 1 al cuadrado, 1 más 1, 2, 2 a la cuarta sobre 8. ¿Sí? Ay, perdón. Entonces este es un camino, ¿sí? De paso hicimos otro ejemplito de cómo usar el método de sustitución. En realidad este es como el... Claro, en realidad, acuérdate Iñaki, que podíamos elegir, acá Iñaki pregunta si tomamos la c igual a 0. Claro, podemos elegir el c que querramos. Total, después con Barrow, acuérdate que se cancelaban las c, no importaba el valor de c, así que tomamos c igual a 0, que es el más sencillo. Si quieren acá pueden tomar x cuadrado más 1 a la cuarta sobre 8 más 10 millones. No hay problema, ¿sí? Pueden tomar ese. Total, el 10 millones después se va a cancelar cuando lo resten. Para Barrow necesitábamos una primitiva, la que nosotros querramos. Entonces, fíjense acá les estaba diciendo el método de sustitución que hicimos recién, ¿sí? Este es como el más común. Cuando no aparece exactamente la primitiva, en general hay como una constante, ¿sí? Si la diferencia es una constante, eso es fácil de arreglar porque se puede multiplicar y dividir por el número. Así que eso no hay problema. En general es como el caso más común para usar el método de sustitución, ¿sí? Arreglar estas constantes. Que después ya lo van a hacer en la cabeza sin tener que andar escribiendo todo. Bueno, pero este era un método, ¿sí? Entonces, primero hallar la integral indefinida y después aplicar Barrow, ¿sí? A la integral original. O sea, hicimos el método de sustitución haciendo el cambio de variable. Fíjense que pasamos de x al u, ¿sí? Y después el resultado volvimos, y acá en este paso volvimos al x original para aplicar Barrow en la integral original. Porque estos límites son de x, ¿sí? Estos límites son de x. Otra forma es cambiar los límites al mismo tiempo que hacemos el cambio de variable. ¿Cómo funciona esto? Bueno, entonces la idea es, tenemos esta integral original, ¿sí? Hacemos la misma sustitución, ¿sí? U es x al cuadrado, el diferencial de u es 2x diferencial de x, ¿sí? Entonces, nos queda esta integral, la misma que recién, ¿sí? O al cubo sobre 2, el diferencial de u, pero ahora también cambiamos los límites. Hacemos también los cambios de límite. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, hallando justamente a dónde va a parar este 5, ¿sí? Haciendo el cambio de variable. ¿Esto qué quería decir? Esto quería decir x igual a 5. Bueno, lo que quiero ver es quién va a ser el u, ¿sí? ¿A dónde va a parar este u? Entonces, bueno, cuando x sea 5, el u, ¿sí? Va a ser 5 al cuadrado más 1, es reemplazar acá. Entonces eso da 26. Entonces este límite va a quedarnos en 26. Y la otra es, bueno, ¿dónde va a parar el menos 1? Entonces vemos u de menos 1, ¿sí? Eso va a ser menos 1 al cuadrado más 1, que es 2. O sea que el límite inferior va a ser 2. Entonces esto va a parar de 2 al 26 para la variable u. Entonces acá lo que hicimos fue también hacer el cambio de variables para los límites. Entonces esta integral definida en x la convertimos en otra integral definida en u. Entonces ahora tenemos que resolver directamente esta integral en u. Convertimos el problema original en otro problema, pero en u. Y esto entonces ahora es u a la cuarta sobre 8 entre 2 y 26. ¿Sí? Y eso queda lo mismo que antes, obviamente. Fíjense que esto lo que tiene bueno es que hacemos el paso a u y no volvemos al original de x. ¿Sí? No tenemos que ir para atrás. Entonces es como que más prolijo, si quieren. Este queda más compacto. ¿Sí? Hay que escribir menos. Pero si a ustedes les es más cómodo usar el otro método, no hay ningún problema. ¿Sí?
Pero se puede hacer todo al mismo tiempo, ¿sí? Lo importante es cambiar los límites. Un error común que tienen muchos es que plantean el cambio de u, pero después dejan los límites de x, ¿sí? Y eso está mal, ¿sí? No pueden mezclar cosas. O es todo en x o es todo en u, ¿sí? Entonces eso es importantísimo. Por eso les digo que no despejen el x, porque hay veces que despejan el diferencial de x, después lo ponen ahí, empiezan a cancelar y les queda un x. Y resulta que la integral del diferencial de u les queda con x, y el x lo sacan afuera, porque no depende de u, entonces lo sacan afuera, y esto está todo mal, obviamente. ¿Sí? Entonces, toda la integral de x, cambio de variables, a u, la integral tiene que depender todo de u. Ya no puede aparecer x, ¿sí? X no existe más. X no existe más, es todo de u. Entonces los límites también tienen que ser los límites de u, ¿sí? El x igual a 5 corresponde para u igual a 26, entonces ya no puede aparecer el 5, tiene que aparecer el 26. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos? ¿Sí? Como para aunque sea empezar a trabajar con esto. Bueno. Sí, profe, se entiende. Si tienen alguna pregunta, prendan el micrófono y pregunten. No hay ningún problema. Bueno, entonces esto es el método de sustitución, ¿sí? El más básico, obviamente, el que más vamos a utilizar. Entonces ahora vamos a pasar a un método más, y la clase que viene vamos a ver algunos otros más. Entonces, este es otro método, ¿sí? Que se llama, bueno, integración por partes. ¿Y de dónde sale? Bueno, sale de derivar un producto de dos funciones. Entonces, fíjense, a ver, ¿qué pasa si derivamos este producto de dos funciones? Bueno, esto, aplicando la regla de derivación para el producto, nos va a quedar la derivada del primero por el segundo sin derivar, más primero sin derivar por la derivada del segundo, ¿sí? U' por b más u por b'. Perfecto. Entonces tenemos esto. Integremos de los dos lados, ¿sí? Entonces integramos del lado izquierdo, del lado derecho, con respecto a x, ¿sí? Entonces fíjense, esto que está acá, del lado izquierdo, ¿sí? Es la integral indefinida de u por b derivado, ¿sí? Entonces, ¿esto quién es igual? El lado izquierdo. ¿A qué va a ser igual eso? Alguno que sea lineal. Espero que me contesten. ¿De qué otra manera podemos escribir el lado izquierdo? Podemos hacer el cambio de variable. No hay cambio de variable, directamente, ¿no? Como dice acá Gastón, Elías, estamos buscando, esto es la integral indefinida de toda esta función, ¿sí? O sea que es una primitiva de esta función. En realidad es toda la familia de funciones, ¿sí? Primitiva, pero es una primitiva de esta función. O sea que es una función que si la derivamos nos da esto, la derivada de u por b. Entonces, ¿cuál es la primitiva? U por b, ¿sí? No le queda otra que ser u por b. Si derivamos u por b, es la derivada de u por b, ¿sí? Es el mismo truquito que usamos recién para el método de sustitución. O sea que todo esto es u por b, ¿sí? Más la constante, si quieren ahora dejemos la constante de lado, no hay problema porque queremos ya una primitiva. O sea que esto es u por b, ¿sí? Que es igual a todo esto. Déjenmelo escribirlo de esta manera, ¿sí? Cambié de lugar el orden nada más acá. Bueno, pero todo esto que está acá entonces, u' por el diferencial de x es el diferencial de u. U' por el diferencial de x es el diferencial de u. Y b' por el diferencial de x es el diferencial de b. ¿Sí? Entonces, acá que tenemos que u por b es la integral de b por el diferencial de u más la integral de u por el diferencial de b. Y de acá podemos despejar alguno de los dos, pasarlo al otro lado. Entonces, miremos estas expresiones. ¿La idea cuál es? La idea es que si tenemos la integral de u por el diferencial de b, eso va a ser lo mismo que hacer u por b menos la integral de b por el diferencial de u. Entonces, ¿de qué se trata esto? ¿Sí? Acá hicimos todo el cuenterío, digamos, de dónde salió, ¿sí? Pero ya algo importante, ¿no?
el día del examen no se acuerdan la expresión esta, la formulita, que igual se van a recordar de usarla tanto, ¿no? Pero si no se acuerdan, bueno, ¿cómo era la formulita? Sale todo derivar un producto. ¿Sí? Si no se acuerdan de la formulita, hagan la derivada de un producto. Y lo único que se tienen que acordar acá es que, yo tenía que derivar un producto de dos funciones. Y de ahí van a hallar cómo llegar hasta acá. Pero la idea, ¿cuál es? La idea es, tengo una integral que es u por el diferencial de b, ¿no? O sea que hay una función y aparece la derivada de una función. Una u y un diferencial de b. Y esta integral, ¿sí?, que no la sabemos resolver, la reemplazamos por otra integral que, fíjense acá, es b por el diferencial de u. O sea, el u que tenía lo derivamos, ¿sí? Este u lo derivamos y obtenemos diferencial de u, y este diferencial de b lo integramos y obtenemos b. Entonces, ¿la idea cuál es? La idea es hacer estos cambios para que ahora, en vez de resolver esta integral en u, ¿sí?, de u por diferencial de b, es resolver esta otra de b por diferencial de u. Y la idea es que nos quede más fácil, ¿sí? La idea es siempre reemplazar una integral difícil por otra más fácil. Bueno, vamos a ver si eso lo podemos hacer, ¿sí? En algunos casos va a funcionar, en otros no. O sea que este método sirve cuando tenemos esto. Tenemos un producto de una función que podemos derivar fácil, ¿sí?, porque esa la vamos a tener que derivar, por otra función que podemos integrar fácil. Entonces, una función la vamos a derivar y otra la vamos a integrar. Y estas dos funciones están multiplicadas, ¿sí? Están multiplicadas, o sea que no podemos elegir el denominador, ¿sí?, como dijimos recién. Tienen que ser dos funciones que están multiplicadas. Entonces tenemos una multiplicación de funciones, una la vamos a derivar, otra la vamos a integrar, ¿sí? Y vamos a hacer este cambio de cosas acá, ¿sí? Toda esa integral la vamos a reemplazar por este producto de funciones, u por b, menos esta otra integral. Y la idea es que esta otra integral sea más fácil de resolver, ¿sí? Entonces, pasemos al ejemplo para ver cómo usarlo, ¿sí?, y terminar de entenderlo. Entonces, tenemos esta función. Parece sencillo, x por e a la x, ¿sí?, pero con lo que sabemos hasta ahora, no sabemos hacerlo. Si fuera x o e a la x solitos, sí, no hay problema. Pero x por e a la x no lo tenemos en la tablita. Entonces, ¿qué pensamos? Bueno, a ver, ¿podemos usar algo de sustitución? Y, a ver, no me aparece. ¿Sí? Si agarramos e a la x y la derivada de e a la x es e a la x, que no aparece, digamos, ¿sí? O sea que no nos sirve para usar sustitución acá. No hay algo que llamemos u y aparezca la derivada de u. Entonces, sustitución tampoco nos ayuda, ¿sí? No nos ayuda. Entonces, usemos este método de integración por partes. Entonces, ¿la idea cuál es? La idea es decir quién es u para poder derivar, fácil, y decidir quién es b, ¿sí?, que va a tener que ser algo que sea fácil de integrar. Entonces, bueno, acá tenemos justamente el producto de dos funciones, ¿sí? Una es x y la otra e a la x. Es el producto de dos cosas, ¿sí? Siempre es el producto de dos cosas para usar partes. Bien, entonces, bueno, elijamos, ¿a quién llamamos u? Bueno, a ver, a x, ¿lo podemos derivar fácil? Sí, bueno, la derivada es 1, ¿sí? ¿Lo podemos integrar fácil? Sí, es x al cuadrado sobre 2. Bueno. ¿Y el e a la x lo podemos derivar fácil? Sí, la derivada es e a la x. ¿Lo podemos integrar? Sí, también es e a la x. O sea que las dos funciones, en este caso, me da igual, digamos, ¿sí? Entonces, bueno, elijamos una forma. Bueno, elijamos esta, que u sea e a la x. Bien, si u es e a la x, el diferencial de u es e a la x por el diferencial de x. Lo derivamos, ¿no? Esto entonces es el u' por el diferencial de x, ¿sí? La derivada de e a la x es e a la x. Y el diferencial de b, ¿sí?, el diferencial de b va a ser entonces x por el diferencial de x, lo que quedó. Fíjense que entonces esta integral, nos queda la integral de, si elegimos de esta manera, esto es u, que era el e a la x, por el diferencial de b, ¿sí?, que es lo que queríamos. Esto es el u, y esto que está acá es el diferencial de b. Entonces hicimos como estos cambios de variables. Bueno, pero si el diferencial de b es x por el diferencial de x, ¿quién es b? ¿Sí? Si esto es b', ¿sí?, b es la primitiva, ¿no? O sea que va a ser x al cuadrado sobre 2.
Entonces acá justamente definimos quién es el diferencial de u y quién es b. ¿Qué es lo que necesitamos para aplicar el método de partes? Entonces, esta integral, ¿sí? Usando el método de integración por partes, ¿sí? Entonces que nos dice que esta integral la reemplacemos por todo esto. Bueno, hagámoslo. U por b. Listo, entonces u por b es este por este, ¿sí? X cuadrado sobre 2 por e a la x. Eso es u por b. Eso es u por b. A eso le tenemos que restar la integral de b por el diferencial de u. O sea que le vamos a restar b, x cuadrado sobre 2, por el diferencial de u. E a la x por el diferencial de x. Entonces, esta integral que teníamos acá, la convertimos en todo esto, que es lo de u por b menos esta otra integral. Entonces yo les digo, pregunto ahora, ¿ganamos algo? Nos quedó más fácil, porque el objetivo ¿cuál es? El objetivo es esta integral difícil, convertirla en una integral más fácil, ¿sí? Y pero ahora nos quedó x al cuadrado por a la x. O sea que en realidad es como que nos quedó más difícil, ¿sí? Ahora nos quedó peor. En vez de x tenemos un x al cuadrado por a la x, ¿sí? O sea que por este camino no nos sirvió, ¿sí? Ahora nos falló el método de integración por partes. Llegamos a una integral más difícil, ¿sí? O si no quieren, o sea, yo les digo que es más difícil, pero tampoco la podemos resolver, básicamente, ¿sí? No sé si es más difícil o más fácil. No la podemos resolver de todas maneras. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, que quizás no podemos usar partes. O quizás elegimos mal u y b, ¿sí? Elegimos mal u y b. Entonces, bueno, elijamos otra cosa. Hagamos que u va a ser x ahora, ¿sí? Entonces, el diferencial de u es 1 por el diferencial de x, ¿sí? La derivada de x es 1 por el diferencial de x. Y el diferencial de b, entonces, va a ser e a la x por el diferencial de x. Entonces, si el diferencial de b es e a la x por el diferencial de x, b es e a la x, ¿sí? Fíjense cómo... Bueno, después lo digo. Entonces, ahora con esto, ¿sí? Ya tenemos u, tenemos b, diferencial de u, diferencial de b. Usamos de vuelta nuestra formulita o nuestra expresión de integración por partes. Entonces, esta integral la podemos escribir como u por b. Ahora u es x y b es e a la x, o sea que queda x por e a la x, menos la integral de b, que sea la x, por el diferencial de u. Pero el diferencial de u es directamente el diferencial de x, ¿sí? Entonces ahora nos quedó esta integral de x por e a la x, la reemplazamos por todo esto. Ah, pero ahora nos quedó una integral de e a la x solito. Ah, y esta sí la podemos resolver, esta es fácil. La primitiva de e a la x será e a la x. O sea que todo esto en realidad es x por e a la x menos e a la x más. ¿Sí? Entonces acá, sí, que esto lo podemos poner así, e a la x por x menos 1, bueno, da igual. Acá pudimos hallar la primitiva de esta cosa que era muy difícil usando el método de integración por partes, ¿sí? Entonces la idea, la misma de siempre. Esta integral difícil, convertirla en una integral más fácil, ¿sí? De la tablita. ¿Se entiende? Entonces fíjense, ¿sí? Importantísimo, para poder hacer bien todos los cambios, ¿sí? De variables correctamente sin olvidarse nada, es no olvidarse de que estamos calculando los diferenciales, ¿sí? Entonces no olvidarse estos diferenciales, para después reemplazar todo. Fíjense que no nos sobró nada, ¿sí? Que no nos sobre nada, eso es lo importante, ¿sí? Son los errores que después cometen. O sobran x, ¿sí? O aparecen x en, diferenciales en los denominadores. Bueno, eso con la práctica lo vamos a ir corrigiendo, ¿sí? Pero fíjense que no sobró nada, ¿no? Acá estaba el u, que era x por x solito, y el diferencial de b, que era e a la x por el diferencial de x. Entonces todo esto quedó la integral de u por el diferencial de b, ¿sí? Tiene que tener esta forma, ¿sí? Si no tiene esta forma, no podemos resolverla, ¿sí? No queda, si les queda u sobre b, diferencial de u, no, esto no nos sirve, ¿sí? Por eso es importante reemplazar todo, para quedarse tranquilos de que está bien, ¿sí? Hagan este reemplazo, ¿sí? Escriban la integral de u por el diferencial de b. Sobre todo ahora cuando empiezan, ¿sí? Cuando empiezan a trabajar con esto. ¿Se entendió entonces? ¿Sí? Tenemos un producto de dos funciones, ¿sí? Tenemos un producto de dos funciones. Una
vamos a tener que derivarla, la otra la vamos a tener que integrar. Y la idea es que nos quede algo más fácil. ¿Sí? ¿Estamos entonces? ¿Se entendió? Aunque sea lo suficiente como para empezar a hacerlos ustedes. ¿Sí? Si se entendió, pasemos a uno más. Yo lo que le iba a preguntar, profe, es esa parte de la parte del integral más difícil. Cuando puso que e a la x es d de u, entonces es igual a e a la x. En la parte de d de b, no me quedó muy claro por qué esta conversión. El diferencial de b es sí, igual a x. El diferencial de b lo elegimos de acá, que sea el x por el diferencial de x, ¿sí? El diferencial de b, a ver, voy a escribir acá, perdón por la desprolijidad, el diferencial de b es b' de x por el diferencial de x, ¿sí? Esta es la definición del diferencial. Entonces, este x que está acá es el b', ¿sí? Entonces, b' de x, perdón, es x, ¿sí? Entonces, si b' de x, si la derivada es x, ¿quién es b? ¿Sí? Esto es como hallar la primitiva. Sí, x al cuadrado sobre 2. ¿Sí? Entonces, de ahí salió esto. ¿Sí? Ya, ahora sí. Por eso estaba diciendo que había que integrarlo, ¿sí? Acá, el diferencial de b es el que integramos, ¿sí? El x es el que integramos. Acá vemos el producto de x y x. Bueno, x es fácil de integrar, es x al cuadrado sobre 2. Ahí sale, ¿sí? Listo. Hoy sí. Perfecto. Gracias. Perfecto. Y acá lo mismo, lo que pasa es que acá era más fácil, porque acá la primitiva de a la x era directamente el e a la x, ¿sí? Bien. Otras, bueno, no sé si los voy a confundir más, pero bueno, otra forma de verlo esto, ¿no? Es, a ver, en este cachito que me queda acá, teníamos el diferencial de b igual a x diferencial de x, y otra forma de verla es como que integramos de los dos lados, ¿sí? Entonces acá integramos de los dos lados, ¿sí? Entonces acá estamos integrando con respecto al diferencial de b, ¿sí? El 1, ¿no? Un 1, entonces la primitiva de esto es b, y acá estamos integrando con respecto a x, es x al cuadrado sobre 2, ¿sí? También lo pueden ver de esta manera. Eso después cuando veamos ecuaciones diferenciales va a tener más sentido, digamos, pero también lo pueden ver de esta manera. Como que estamos integrando de los dos lados, ¿sí? Entonces nos queda de este lado el b y de este lado la primitiva que es x cuadrado sobre 2. O sea, es hacer lo mismo, ¿sí? Es notarlo, ¿sí? O hacer la notación de otra manera, pero en definitiva estamos haciendo lo mismo. Bueno, entonces, si esto se entiende, aunque sea lo suficientemente, pasemos a un ejemplo que tiene una vuelta de tuerca más, ¿sí? Pasemos a otro ejemplo. Ahora vamos a ver por qué puse el título de cíclica ahí, ¿sí? Pero la idea es que tenemos ahora, e a la x por el coseno de x. De vuelta, sustitución no va a funcionar, no es de la tablita, así que, y nos queda el método de iteración por partes, ¿sí? Que, bueno, lo podemos usar y capaz que sí, ¿por qué? Porque tenemos el producto de dos funciones, justamente, e a la x por el coseno de x. Entonces, bueno, acá también nos pasa lo mismo que antes. Podemos elegir cualquiera, e a la x es fácil de integrar y derivar, el coseno también es fácil de integrar y derivar, así que elijamos uno, ¿sí? Déjenme, ya lo tengo escrito. Si estuviéramos en la clase les dejaba elegir a ustedes, pero ahora ya lo tengo escrito, así que elijamos de esta manera. U es el coseno de x, ¿sí? Entonces el diferencial de u va a ser la derivada del coseno menos seno de x por el diferencial de x, ¿sí? La derivada del coseno es menos el seno. Y eso sería el u, entonces lo que nos queda, e a la x por el diferencial de x es el diferencial de b. Entonces, si el diferencial de b es esto, b va a ser e a la x. Bueno, entonces ahora ya tenemos esto. Fíjense que esto es muy útil de escribirlo, no dejen de escribir esto así, de esta manera, para poder identificar bien. Necesitamos estas cuatro cosas, ¿no? Necesitamos u, b, diferencial de u, diferencial de b. Entonces, usando nuestra igualdad de la integración de partes, ¿sí? Acá, esta nos quedó, ¿no? Nos quedó el u, esto es la integral de u por el diferencial de b, lo verificamos, ¿no? Esto es el u, todo esto es el diferencial de b, así que estamos bien, ¿sí? Bien. Todo esto lo reemplazamos por u por b, ¿sí? U por b, u coseno por b e a la x, ¿sí? Nos queda la x coseno de x, perfecto. Menos la integral de b, que sea la x, por el diferencial de u.
¿sí? Que es menos seno de x. Entonces fíjense que acá nos quedó un más, ¿por qué? Por culpa de este menos con este menos que se cancelaron, ¿sí? Por eso nos quedó el más. Bien, entonces esta integral, que era e a la x por el coseno, la reemplazamos por e a la x por el seno. O sea que estamos en la misma, básicamente, ¿sí? No hicimos nada. Entonces yo les dejo ahora para que intenten elegir al revés, porque por ahí es que elegimos al revés. Bueno, a ver, elijamos como a u e a la x y el diferencial de b el coseno de x. Bueno, si hacen eso, ¿sí? Se los dejo como tarea, o háganlo ahora, en 2 segundos lo hacen, van a ver que llegan a algo parecido. Entonces, bueno, hay dos posibilidades. O no sirve el método de integración por partes, ¿sí? Entonces no, porque no nos llegamos a integrar más fácil, o podemos usarlo de vuelta, ¿sí? Todo esto es a prueba y error, ¿sí? Resolver integrales hay mucho a prueba y error y mucho de entrenamiento, ¿sí? Mucho entrenamiento para poder saber qué hacer. Entonces, bueno, a ver, elijamos, ¿sí? Hagamos partes de vuelta acá. Y la clave, ¿sí? O algo importante, ¿sí? Porque después este error lo cometen, ¿sí? Algo importante es elegir de la misma manera que elegimos acá, ¿sí? No elegir al revés, ¿sí? O sea, quiere decir eso, que antes derivamos al coseno e integramos el x. Entonces, ahora no, si integramos el x, si integramos al seno y derivamos a la x, es como que volvemos a la original, ¿sí? Entonces la idea no es elegirlo de esa manera, la idea es elegirlo de la misma manera que antes. O sea, antes elegimos al coseno para derivar, bueno, ahora elijamos al seno para derivar. Y para no usar u y b de vuelta, ¿sí? Para no usar u y b y no confundirnos, ¿sí? Elijamos otras variables. Tal es un nombre, u y b es un nombre, podemos llamar Pepito y José en vez de u y de b, no hay ningún problema, ¿sí? Entonces llamémoslo s, ¿sí? Entonces tenemos, s va a ser el seno de x, el diferencial de s entonces es el coseno de x por el diferencial de x, ¿sí? Fíjense que elegimos la misma básicamente para derivar. Antes el coseno, ahora el seno. Y el diferencial de t, ¿sí? Va a ser e a la x por el diferencial de x. Y esta la integramos, que sea la x. Entonces ahora, usando s y t, son estas, ¿sí? Cambiamos de esta manera la integración por partes. ¿Y qué nos queda entonces? Bueno, entonces la integral original es e a la x coseno de x, esto ya lo que ya teníamos, y ahora lo que estamos haciendo es reemplazando todo esto por la integración por partes. Entonces fíjense que acá vamos a verificar, ¿no? Esto que está acá es el diferencial de t, perfecto, y esto es el s, ¿sí? O sea que tenemos esto, tenemos la integral de s por el diferencial de t. ¿Por qué lo reemplazamos? Por s por t. Bueno, s por t, ¿quién es? Es el seno de x por e a la x. Bien, esto que está acá, e a la x por el seno de x. S por t. Y esto hay que restarle t por el diferencial de s. Bien, ts a la x, el diferencial de x es el coseno de x por el diferencial de x. ¿Sí? Entonces, de vuelta nos volvió a aparecer una integral complicada, e a la x por el coseno de x. Pero no es cualquier integral, justamente es la misma integral, ¿sí? Es la misma integral que teníamos que calcular. O sea, nos volvió a aparecer, ¿sí? Aplicando partes 2 veces, nos volvió a aparecer la integral original. Nos volvió a aparecer la integral original. ¿Y qué es importante acá? Que nos volvió a aparecer la integral original, pero con este signo menos acá. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que esto es como si todo esto fuera a, ¿sí? Y acá tuviéramos todo esto también fuera a, ¿sí? Entonces tenemos a igual a toda una cosa menos a. Entonces ahora es como despejar nuestra incógnita. Nuestra incógnita es toda esa integral, ¿sí? Es despejar a. Bueno, eso es pasar el a que está restando de este lado al otro lado sumando, ¿sí? Y nos quedan 2a de este lado, ¿sí? Nos van a quedar 2a igual a la x por el coseno de x más e a la x seno de x. E a la x. ¿No? Es despejar nuestra incógnita. Como este signo era menos, lo pudimos pasar sumando al otro, ¿sí? Si este signo fuera más, se cancelan y no pasa nada. Que eso es lo que va a pasar si eligen mal, ¿sí? Se eligen mal acá las cosas. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que esta integral, la que teníamos originalmente, va a ser todo esto dividido 2.
más la constante que nos quedó porque es la familia de funciones, ¿sí? ¿Se entendió entonces lo que hicimos acá? Y se llama cíclica porque, bueno, sirve para este tipo de funciones donde vuelven a aparecer, son cíclicas justamente, ¿sí? Vuelven a aparecer las derivadas, ¿sí? Y porque vuelve a aparecer la integral original, ¿sí? Lamentablemente, Julia, no te puedes dar cuenta antes de hacer la integral o de elegir las variables, ¿sí? No hay, esto es prueba y error. Si fuera fácil de darse cuenta, no habría estos métodos, directamente lo haríamos mucho más fácil, ¿sí? Pero la idea es que hay que probar y error. Lo bueno es que lo de la prueba y error se gana, ¿sí? Se gana en entrenar, ¿sí? Uno gana intuición para ver, a ver acá, capaz que funciona este método, o este método seguro que acá no funciona. Eso uno se da cuenta cuando resolvió ya 50, 100 integrales de muchas, ¿sí? Entonces, al principio van a tener que probar entre estos dos y más y métodos que usemos después. Son poquitos igual, no es tan complicado. Hay muchísimos más, ¿sí? Nosotros vamos a aprender 3 o 4, ¿sí? Pero hay un montón de métodos. ¿De qué depende el método? Bueno, de la estructura. En este caso, fíjense que tenemos una multiplicación de dos funciones, ¿sí? Una multiplicación de dos funciones. Si no tenemos eso, no nos sirve, ¿sí? No hay una división de dos funciones, por ejemplo, ¿sí? Hay una multiplicación de dos funciones. Una fácil de integrar, otra fácil de derivar, ¿sí? A ver, acá me quedó una colgando. Acá Tomás me pregunta por qué es e a la x coseno de x más e a la x por el seno de x. Bueno, a ver, fijémonos. Estamos en la original, aplicamos partes una vez y llegamos a toda esta expresión, ¿sí? Entonces, este a la x más por el coseno de x sigue quedando, ¿sí? Sigue quedando acá. Ahora aplicamos partes a esta otra integral, ¿sí? Aplicamos partes a esa otra integral. Entonces, toda esta integral ahora la reemplazamos por toda esta expresión, ¿sí? O sea, entonces, e a la x coseno de x fue por el primer parte. Y el e a la x por el seno de x es aplicando esta segunda parte, ¿sí? A esta integral, que lo teníamos acá. Acá está el s y acá está el t, ¿sí? Cuando hicimos la elección. Entonces, por eso quedan esos dos términos. Ojo de no olvidárselo, ¿sí? Es un error también común de olvidarse cosas por el camino, ¿sí? Por eso fíjense que es bueno escribirlo todo, ¿sí? Escribirlo todo de vuelta. Fíjense que siempre estoy volviendo a la original, ¿sí? Si vamos poniendo las cuentas auxiliares, nos perdemos. Entonces, fíjense que siempre escribí acá lo que estamos calculando igual a todo lo que veníamos acumulando, ¿sí? ¿Y por qué es esto? Bueno, porque quizás llegamos acá, ¿sí? Aplicamos partes dos veces y ahora hay que aplicar sustitución, ¿sí? Para poder resolver la integral. O sea, estos métodos también se puede ser que haya que aplicar no uno u otro, sino todos al mismo tiempo. Entonces, sobre todo el de sustitución. El de sustitución es como un comodín que aparece en un montón de lados, digamos, ¿sí? Hay que usarlo bastante. Entonces, que en general va a haber que usar muchos métodos al mismo tiempo, ¿sí? En cadena. Usamos los métodos en cadena. Entonces, por eso hay que tratar de ser prolijo. Bien. Entonces, ¿se entendió este que nos quedó? Perfecto. Entonces, con esto ya tienen para entretenerse y divertirse un montón. Tiene un montón de ejercicios. No sé, fíjense bien, si quieren después, ahora no sé bien qué página es esa, pero se van a dar cuenta, ¿sí? Está explicado estos dos métodos y después les tiran los ejercicios. La mayoría los van a poder resolver. Bien, entonces